¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar nuevamente en este miércoles en Hoy por Hoy, arrancando una nueva edición, nuevo programa, como todos los miércoles, acompañándolos aquí por la pantalla de Canal 4 Regional. Vamos a hablar de política. Sí, yo sé que muchas veces nosotros, cada vez que nombramos el tema política, uno dice, bueno, es complicado, de alguna manera, uno empieza a tocar diversos temas en los cuales creo que llegamos a la conclusión, incluso también en algunos programas de ediciones pasadas, principalmente cuando ya se finalizaba el año pasado, el 2023, que hablamos del hartazgo generalizado que muchas veces existe dentro de la ciudadanía cuando uno nombra la palabra política. Lo cierto es que son días en los cuales uno empieza a hacer diversos análisis porque empieza a notar diferentes cuestiones que están dentro de la coyuntura de lo que nos pasa a diario, por ejemplo, con las decisiones económicas, lo que ocurre también con la política, no solamente a nivel provincial, lo que nos ocurre también en el día a día en el contexto local, sino también de cómo repercuten esas decisiones a nivel nacional dentro de nuestra vida cotidiana. ¿Y qué pasa con la dirigencia? ¿Qué pasa con, por ejemplo, el presidente Javier Milei? ¿Qué pasa con, por ejemplo, el ministro de Economía, Luis Caputo? Que son por ahí los estandartes dentro de una gestión de gobierno que ha cumplido la semana pasada 100 días dentro de esta propia gestión y que ha alternado diversas medidas económicas y fundamentalmente medidas políticas que han acaparado alguna aceptación de parte de un público y mucho rechazo también, porque es lógico, ¿no? Estamos en un contexto realmente muy difícil. Si bien el contexto difícil se viene atravesando a través de 2023, la realidad es que después de lo que han sido algunas decisiones que se han tomado dentro del plano económico, se ha agudizado también, ¿no? Diversas cuestiones dentro de lo que nos pasa económicamente. Si bien hay por ahí un halo que la propia gestión involucra, decir, bueno, son medidas que se necesitaban para tratar de generar un ajuste y poder llevar adelante estos cambios de la economía para poder solucionar problemas que en el pasado han acontecido en la República Argentina y que nos han traído hasta acá. Bueno, uno después puede compartir o no compartir diversas ideologías económicas, pero la realidad es que hoy estamos mal. Hoy verdaderamente en lo que conlleva a llegar a fin de mes, lo que seguramente usted cuando va al supermercado, el almacén, se fija en los precios, no alcanza la plata, hay diferentes aumentos que realmente no encuentran la vuelta, lo que está pasando con las prepagas, bueno, diferentes cuestiones que usted lo ve día a día, que lo analiza y que lo siente particularmente. Y vamos a hablar dentro de este contexto de lo que todos venimos nombrando y lo que venimos viviendo, de la imagen propia del presidente. ¿Qué pasa con el presidente? ¿Qué pasa con la imagen de gobierno de Javier Milei? ¿Y qué pasa con la dirigencia también? Lo vamos a estar hablando. Está con nosotros Alan Stumble. En un ratito vamos a hablar con él. Es consultor, es licenciado en Ciencia Política. Y vamos a hacer un breve análisis también de cómo es esta cuestión de estar mal, pero de tener llamativamente dentro de las decisiones económicas antipáticas para los bolsillos de las personas y de la gente, que se mantenga por ahí una imagen si se quiere positiva del presidente Javier Milei, que en otro contexto, en un contexto de hartazgo, sería distinta la situación. Pero vamos a arrancar y vamos a mostrar ahora lo que ha realizado la semana pasada la consultora Pfizer, que es una consultora, perdón, la consultora Pfizer es el laboratorio, la consultora Pfizer, que es la consultora, para que ustedes se den una idea, que acertó el resultado, por ejemplo, del balotaje, que terminó imponiéndose Javier Milei sobre Sergio Massa. Era la única consultora que daba ese margen realmente importante de diferencia, que después se terminó dando justamente en las elecciones, mejor dicho, en el balotaje. Bueno, a 100 días que se cumplió, hace un breve análisis y hace un informe de cómo es la imagen del propio presidente Javier Milei. Fíjense que está teniendo hasta el momento un 50% de imagen negativa, pero un 48% de imagen positiva. ¿Cuál es el dato acá? Que esta imagen positiva, a pesar de lo que ha sido estas medidas económicas y lo que es el contexto que está atravesando las familias de la República Argentina, subió 3 puntos. O sea, la imagen positiva de Javier Milei subió 3 puntos en las últimas semanas, y terminó generando un 48% sobre un 50% que sigue siendo hasta el momento el rechazo que mantiene, o por ahí el perfil que mantiene la propia ciudadanía. Después hay un desglose de cuáles son también las aceptaciones o los rechazos que mantienen aquellos sobre la figura de Javier Milei. Por ejemplo, hay más aceptación en varones
con un 52%, que en mujeres que hay un 43%. Después, bueno, hay incluso también un desglose en cuanto a lo que son las generaciones. Fíjense, generación Z, millennials, la generación X, los baby boomers, que son los que por ahí a lo mejor se involucran recientemente dentro de los aspectos políticos. Que fíjense cómo va cambiando, ¿no? También una cuestión de lo que representa también las propias generaciones. Bueno, después también está dentro de las personas que a lo mejor tienen hasta el secundario incompleto, secundario completo, terciario, universidades y más. Fíjense que va cambiando también de acuerdo a cuáles son las personas que se han consultado y que están teniendo este tipo de universos, ¿no? Dentro de la rama, si se quiere, estudiantil. Después, bueno, también tenemos un total de votos en cuanto a lo que fueron las propias elecciones generales del 2023. Fíjense que estamos por partidos. Bueno, básicamente es un desglose importante de lo que la propia consultora fue incluso preguntando hacia aquellas personas de, bueno, qué opinaba sobre Javier Milei en cuanto, obviamente, a las medidas que se estaban promulgando. Lo cierto es que tiene una imagen positiva del 48% y una imagen positiva del 50%, pero el dato es que la imagen positiva subió 3 puntos. Según esta consultora, y atenti porque no vamos a hablar solamente de esta consultora, sino que en un ratito con Alan vamos a tocar otras consultoras que también están dando, bueno, diversos puntos de entendimiento a la hora de consultar, a la hora de preguntarle a los argentinos, bueno, qué pasa con esta gestión presidencial y qué pasa principalmente por la imagen de los propios dirigentes. Dentro de este contexto, uno ve que hay un 48% de imagen positiva y la pregunta que nosotros nos hacemos es, bueno, ¿cómo puede llegar a tener un presidente una imagen tan positiva entendiendo las medidas económicas, pero entendiendo también algunos bloopers y algunas cuestiones particulares que tiene el propio Javier Milei? Por ejemplo, la diversidad o principalmente el manejo de Twitter, el manejo a través de la red social Twitter, o X, como quiera llamarle ahora que se lo denomina, cómo lleva adelante también ese manejo que pasa realmente muchas horas, pasa incluso mucho tiempo dentro de las redes sociales, con favoritos, con retweets, bueno, interactuando muchísimo también incluso hasta con los propios usuarios de esta red social e incluso hasta cruzándose, dejando algunos mensajes, siendo realmente muy frecuente en el uso de esta red social. ¿Y por qué me paro acá en este lugar? Porque vamos a ver lo que pasó esta semana. Si usted se lo perdió, no creo que se lo haya perdido, pero si usted se lo perdió, se lo volvemos a recordar, de lo que pasó justamente con un análisis que hace, primero, el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de una entrevista del propio Jonathan Viale, a través de TN, en donde empiezan a hablar del tema precios. Vamos a escuchar lo que decía Luis Caputo y ahora nos vamos a meter por qué hablamos de la red social Twitter y por qué estamos hablando de Luis Caputo. Esto decía, miren. Voy a decir una cosa que va a sonar, está realmente colapsando. ¿Colapsando qué? Mirá lo que es alimentos, bebidas. Fíjate lo que fue la primera semana de abril. Sí. Supermercados, alimentos, en muchas cosas Sí. está dando menos deflación de entre 3 y 5%. Yo vi el SG que daba 0,4 la cuarta semana, más positivo. El Jumbo Bot está dando menos 5%. El Jumbo Bot es, para que la gente entienda, un robot que mira los precios de Jumbo. Y hay uno de Coto también. Sí, hay uno de Coto también. Sí. El de Jumbo dio menos 5%. Deflación. Bueno, esto era lo que decía el ministro Luis Caputo esta semana, hablaba en una entrevista con Jonathan Viale y hablaba de los precios y hablaba de deflación que había, insisto, en el tema precios de productos, de lo que usted, como por ejemplo va al súper, va al almacén, de lo que percibe en ese rango. Hablaba de imágenes, hablaba de incluso márgenes negativos que estaban dando algunas consultoras, algunos estudios, por parte, por ejemplo, lo que dijo JumboBot. Bueno, JumboBot es una cuenta de Twitter que venía en estos últimos meses realizando como si fuera una especie de consulta. Hay consultoras incluso, ¿no?, que vienen realizando estudios de acuerdo a cómo van evolucionando los precios semana por semana. Bueno, el JumboBot, que tanto estuvo nombrando el propio ministro de Economía Luis Caputo, era una cuenta que iba tratando de llevar adelante esa graficación que usted puede llegar a ver, que lo escuchaba recién cuando veía, bueno, negativo. ¿Por qué? Porque parece que bajan los precios. Bueno,
Esta era la información que daba Luis Caputo, insisto, ministro de Economía de este país, a través de esta cuenta de JumboBot. ¿Qué terminó pasando? Habló el presidente. El presidente Javier Milei va a una entrevista con Alejandro Fantino y termina pasando esto, mira. Caída de precios. Caída de precios. Caída de precios. Fantino, caída de precios. Esto es en marzo 19, más o menos, sí, por acá. Marzo, 7 días, 5.22. O sea, ¿qué pasamos? De 5.22 a menos 4.52. Se va a derrumbar la tasa de inflación. Porque ¿qué es lo que pasa? Y yo esto lo adelanté. ¿Viste cuando el tipo de cambio estaba en 1.350 y cayó a 1.000? Dije, el dólar es un indicador adelantado. Porque es un activo financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento, cuando pase todo el quilombo de la estacionalidad, de lo que es febrero, marzo, abril, se va a caer como un piano la inflación. Loco, ¿estás con fe que esto, septiembre, octubre, lo tenés encaminado? No tengas duda. ¿Eh? No tengas duda. Esto decía el presidente Javier Milei, insisto, JumboBot, lo vieron que estaban ahí en pantalla, ¿no? Que estaban incluso repasando los datos que daba esta cuenta. ¿Qué pasó con esta cuenta? Bueno, esta cuenta se trataba de una cuenta fake, de una cuenta falsa. Ahí estamos viendo en pantalla justo el momento en el cual estaban analizando a través de JumboBot, como ven ustedes, que parecía ser una cuenta robotizada que estudiaba los precios del supermercado Jumbo, de la cadena Jumbo. Bueno, esta cuenta salió a aclarar que no era así, que estuvo mintiendo en estos últimos días, en estos últimos meses, para justamente llevar adelante, o poner una engaña pichanga, como vamos a decirlo, en la calle, como se dice, como usted lo conoce, para que justamente termine pasando esto, de que algunas personas tomen estos datos para poder generar algún tipo de relato, ¿no? De que los precios están bajando. Fíjese qué paradoja, que el ministro de Economía y que el presidente Javier Milei estudien los precios a través de una cuenta de red social que no corroboraron si se trataba de algo verídico o no. Para que ustedes entiendan, ¿no? El margen por ahí de gravedad que existe, porque estamos hablando de personas que manejan la economía y el futuro del país. Es cierto que la inflación está bajando. A ver, medidas antipáticas hay, y es cierto que hay consultoras que vienen midiendo de que la inflación ha por ahí mermado, de acuerdo obviamente a una comparación de cómo se vienen los primeros meses, que tuvo por encima del 25%. Los precios vienen generando en estas últimas semanas a través de diversas consultoras una variación que no está por encima del 1%, semana por semana se mantiene en el 0,4, 0,5% por debajo del índice de la inflación. A ver, fíjense que había datos positivos que el propio gobierno podía llegar a dar si es que quería hacer un speecher con el tema de la propia inflación y del tema precios, pero se terminaron basando en una cuenta que no terminaron ni de poder verificar si se trataba de datos verídicos. Un gobierno que evidentemente maneja una realidad paralela a través de lo que pasa por Twitter. ¿Y por qué le pasa esto y hablamos de realidad paralela? Porque son personas que no van al supermercado, son personas que no van al almacén, son personas que no pagan la luz, son personas que seguramente el mes que viene no van a pagar el gas. Algunas de las cuestiones que hablamos cuando hablamos de aumentos. Ahora, ¿por qué mostramos esto y por qué mostramos lo que pasa en Twitter? ¿Y por qué mostramos también estos bloopers del gobierno, que son algunos de los tantos? Después el propio presidente habló de algunos datos, por ejemplo, de imagen positiva de su gobierno o de imagen positiva que él tenía con respecto al mundo, que era el segundo mejor, incluso con CAME, con la propia Confederación de la Mediana Empresa, que hablaba sobre datos que después el propio referente de CAME tuvo que salir a aclarar que no se trataba de lo que había dicho el propio Milei. Bueno, este tipo de cuestiones que realmente son, yo diría, graves, porque estamos hablando de personas que dirigen el rumbo del país, terminan generando que a esta semana uno realmente no entienda verdaderamente cómo puede ser que tengan tan poca seriedad a la hora de llevar adelante estas medidas políticas y fundamentalmente las medidas económicas basándose en estos tipos de criterios. Ahora, la imagen sigue siendo la misma, la que veíamos al principio. La imagen sigue siendo incluso hasta estas últimas semanas de 3 puntos que ha crecido en imagen positiva. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué? Bueno, es el tema que vamos a tratar hoy, por eso lo trajimos a Alan Stumble, que es consultor y también es licenciado en Ciencia Política, para poder hablar de este tema y que seguramente lo vamos a hacer con él para ir analizando otro tipo de gráficos. Alan, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, gracias Juan por la invitación. Por favor. ¿Le encontrás alguna explicación a todo esto o no?
A ver, hay dos herramientas que mencionaste, muy bien. Una es la motosierra y la otra es la licuadora. Claro. Lo que tenemos que entender es que es la motosierra la que construye la legitimidad y en la cual el presidente basa su credibilidad en su imagen. Por eso estamos hablando de imagen. Que imagen no es lo mismo que balance de gestión. Perfecto. Esa es la primera diferencial. Una cosa es hablar de imagen, que es, ¿me creen? ¿No me creen? ¿Les gusto? ¿No les gusto? Pero estamos hablando de Javier Milei. Claro. No estamos hablando del gobierno en su conjunto. Bien, perfecto. Entonces, ¿la motosierra qué es? Es toda acción de recorte que se ejecuta sobre la denominada casta. Ese denominado colectivo, los políticos, al cual tanto los electores de Juntos por el Cambio como los electores de La Libertad Avanza identifican como uno de los principales problemas de la Argentina. Bien. Entonces, vamos a ir viendo, si tomamos diciembre hasta abril, si se quiere, cada acción puntual que va a cuentagotas, que muestra un ataque, cierre de Telam, el INADI, casos que salen con el vocero presidencial todos los días y van a cuentagotas, despidos y demás, lo que hacen es estimular ideológicamente a su electorado para sostener la credibilidad, porque si vamos a la gestión todavía no tienen mucho para demostrar. Claro. La inflación sigue siendo el principal problema para los argentinos y eso tiene que ver con la licuadora, porque el salario está pisado por el gobierno. Entonces, ¿cómo puede ser que todo aumenta menos el salario? Total. Estamos en una situación en la cual el gobierno a 4 meses está iniciando, pero si miramos a nuestro entorno, tenemos una conflictividad social creciente, donde la asistencia en la escuela es intermitente, donde los sindicatos hay paros de transporte, o sea, todo está con cierta intermitencia por esta cuestión de que el salario no logra cubrir las necesidades que tiene cada una de las familias o de los hogares. La idea es, muchas veces cuando se comienza un gobierno, recién lo nombraba vos, que hay distintos espacios políticos, a lo mejor que tiene una banca un poco más precisa sobre el propio Milei, es, bueno, políticas que traten de buscar la manera de que ese núcleo duro se quede, que ese núcleo duro sea el que tracciona a lo mejor la gestión. Totalmente. Javier Milei, si bien ahora en la entrevista que tuvo con Fantino el otro día, hizo una alusión a que nos han catalogado de que hemos explotado la ira y no es así, él tiene una definición bastante populista de que es nosotros, ellos, amigo, enemigo, y entonces en esa lógica binaria, él plantea del otro lado a todo lo negativo que impide el avance de mi programa. Bien, perfecto. Entonces, con ese estímulo ideológico él hace dos cosas. Uno, consolida y absorbe al votante del PRO dentro del gobierno. ¿Qué está haciendo? Lo está vaciando Juntos por el Cambio por abajo. Exacto. Y le concede fe a su elector. Tengan fe en mí, crean en mí, que en un tiempo determinado habrá resultados. Es una autoridad con un plazo de fe, de confianza. Por eso algunos, digamos, electores manifiestan cierta esperanza hacia el futuro, porque creen que es temporal. Ahora, si no hay resultados en un mediano plazo, ahí el bolsillo va a empezar a apretar. Claro. Y por otro lado, define en un contexto totalmente negativo al adversario, y que puede ser el peronismo, puede ser el sindicalismo, va eligiendo y va variando el menú de acuerdo a los intereses o el tema que quiere instalar en la agenda. En un ratito vamos a ver, ahora vamos a pedir algunos gráficos que tenemos justamente como para ir analizando esto, pero recién comentabas un poco el tema de las formas que tiene también este gobierno, que tiene el propio Milei. Y hablabas de un populismo, hablabas también no de buscar un adversario. ¿Hay un paralelismo, salvando las distancias por supuesto, pero en cuanto a las formas, con el kirchnerismo? Con el kirchnerismo tal vez de 2011. De 2011. Que fue el más reprochado, el segundo gobierno de Cristina. El más duro, podríamos decirlo. El más ideológico. Ahí está. Que yo creo que el mayor reproche que ha tenido el segundo gobierno de Cristina fue las formas. Claro. Fue, si recordamos, los que nos están acompañando del otro lado, Argentina Noticias, las reiteradas cadenas nacionales, que duraban horas o no sabemos cuándo terminaban. Sí. Eso generaba malestar. Exacto. En cierta parte del electorado y fue fundamental para definir a ese votante blando que terminó dándole la presidencia a Mauricio Macri en su momento. Javier Milei apuesta, como no tiene nada concreto aún, y las iniciativas que han intentado, sea el DNU o sea la ley Ómnibus, si bien el DNU está vigente, ya tuvo la baja en Senado,
y hoy si se tendría que votar en diputados está para caerse. Y la de ómnibus se cayó, la ley de ómnibus. Claro. Ahora por eso están lanzando una nueva iniciativa, mucho más laxa, con menos artículos, menos ambiciosa. Porque primero están buscando el consenso, están haciendo política, que es lo que no hicieron antes. Claro, exactamente. Entonces, hay una forma muy autocrática que bueno, en estas últimas horas tuvimos el comunicado contra los periodistas. Sí, es cierto. Entonces, son situaciones que si no son favorables, los comentarios, las críticas o las editoriales están del otro lado. Claro, total. Y eso sí, o sea, a ver, quien recuerda ese segundo gobierno de Cristina, que se acuerda del 678, hoy estamos en una lógica que es 876. Claro, exactamente. Se da vuelta, digamos, pero las formas son muy parecidas. Exactamente. Y está esa misma lógica de periodismo de guerra, está esa misma lógica de sobreideologización y explotación también en las redes. En las redes, ¿no? Sí, donde hay mucha presencia con este tipo de cuentas que acrecientan ciertos comentarios o ciertas verdades parciales. Pero hay tanta información circulando que fíjate que hasta el ministro de Economía y el presidente pueden caer en una cuenta fake. Increíble. Bueno, vamos a ir repasando. Alan nos trajo unas placas que también es importante como para ir repasando un poco de lo que es este momento. Y el primero tiene que ver con que esto que estamos viendo dice el 32% está satisfecho con la marcha general de las cosas. Sí, esto es una encuesta que hace la Universidad de San Andrés. La hace a veces de forma trimestral, cada 2 meses, va variando y a veces hacen informes por coyunturas, por temas específicos. Y este es se hizo durante el mes de marzo, y acá no estamos hablando de la imagen de Milei, acá estamos hablando de la satisfacción de los argentinos en este momento. Qué importante esto, para diferenciar, no estamos hablando de la imagen del propio presidente, sino de la situación de que nos toca día a día, por ejemplo, de las personas que fueron consultadas. Exactamente, Juan, ¿por qué? Cuando uno decide hablar, lo primero que elige es de qué hablar. Claro, exactamente. Entonces, si se habla de la imagen es una cosa, porque Javier Milei puede caer simpático, puede ser divertido, o para otros puede ser, incluso apagaría el televisor si lo ve, no lo querría escuchar porque le parece, digamos, reprochable. Pero cuando hablamos de hoy cómo están las cosas, hay un gran nivel de insatisfacción. Claro. Pero aún así ahí dentro persiste cierta esperanza de decir, bueno, esto es momentáneo, no va a ser sostenido en el tiempo. Bien, bien. Es un buen punto el que tocaste, porque podemos hacer un repaso a lo mejor de cómo fueron o por ahí las imágenes de los presidentes anteriores a 100 días de gobierno. O sea, hay una placa ahí como para comparar de los últimos presidentes de la época de Mauricio Macri, de Alberto Fernández, a los primeros 100 días de gobierno, que también no había o se mantenía por ahí un poco esa imagen positiva. Ahí, si podemos ver en la placa, vamos a ver la famosa, célebre que siempre escuchamos, luna de miel, que son los periodos iniciales de cada gobierno. Siempre hay expectativa. Claro. Si vemos Macri, en su momento empezó en un 40% y no estamos hablando de imagen. Vuelvo a reiterar, estamos hablando de aprobación del gobierno. Aprobación del gobierno, sí. Perfecto, bien. Y si vemos a Alberto Fernández, llegó hasta casi un 57%. El pico de Macri fue 53, el de Fernández fue un 57. Que fue prepandemia, ahí cuando estaba empezando la pandemia. Inicio de pandemia. El pico de Alberto inicia con la cuarentena. Con la cuarentena, claro. Que era una medida social, nos cuidamos entre todos, esa campaña que aglutinó al Estado con los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, y que se había logrado un consenso nacional en parar por un tiempo por una cuestión sanitaria, emergencia sanitaria. Si vemos a Milei hoy está en un 32. Claro. En esa comparativa. Uno me puede decir del otro lado, y bueno, pero es el contexto. Definitivamente, no medimos siempre en el mismo contexto, las variables son diferentes, las motivaciones de los electores y de los argentinos son distintas. Pero sí, si vemos la de Alberto ahí, vemos con qué volatilidad eso que puede ser celebrado como un éxito, de que aún la gente me cree, se puede volver en contra. Que picó para abajo, digamos, con una desaprobación. Después de las vacunaciones VIP, después de la foto de Olivos y... Ni más ni menos. Una secuencia desafortunada y hasta reprochable para el expresidente. Bueno, terminó sin agenda y totalmente relegado.
Ahí lo que sí estamos viendo es la imagen, la aprobación de la gestión de Alberto, exacto. Ahí está la gestión de Alberto Fernández, a 4 meses. A 4 meses. Ahí está. O sea, si tomaríamos los primeros 4 meses de Alberto y el que vimos antes de la primera de 4 meses de Milei en aprobación, bueno, esta sería la foto de Alberto en ese momento. Claro, o sea, a ver, hay una cuestión también que es para analizar, digamos. Hay un electorado, o principalmente me parece que el ciudadano aguanta por ahí hasta un cierto punto. O sea, hay una imagen positiva que normalmente siempre salta para los primeros meses de gestión. Ahora, cuando ve que no va para algún rumbo o no toma el rumbo realmente deseado para ese electorado, empieza a caer. Ahí empieza el cansancio, me parece, ¿no? Es un poco lo que pasó con la pandemia, ¿no? Claro. En un momento hubo un consenso generalizado en que sí, bueno, tenemos que cuidarnos entre todos, pero después el que no podía abrir el negocio, el que no podía desarrollar su vida, el que no podía salir, o incluso también tuvimos eventos desafortunados, Totalmente. Personas que perdieron la vida, Totalmente. muchas familias con mucho dolor, pero lo que demuestra es la volatilidad que tiene tanto la aprobación de gestión como la imagen. Claro, claro. Entonces, para hablar de opinión pública siempre tenemos que pensar que son fotos de un momento determinado en un contexto determinado. Bien. Entonces, esa variación de subir 3 puntos y festejar mañana en la próxima encuesta del mes, o puede pasar algo que puede impactar negativamente. Totalmente. Generalmente estas encuestas que estamos viendo hoy se midieron antes. Entonces debe haber sido tal vez antes de lo del Jumbobot, debe haber sido antes del anuncio en Ushuaia con la jefa del Comando Sur, de la base militar. Entonces son fotos que tardan tiempo en procesarse y en mostrarse. Siempre las encuestas corren de atrás a la coyuntura actual. Total. El tiempo o por ahí que maneja el gobierno, o por ahí a lo mejor de esta luna de miel, como recién lo nombraste, ¿son los primeros 6 meses? ¿Es el primer año? ¿Son los primeros 2 años? Yo creo que hay 2 apuestas grandes para intentar darle viabilidad a este gobierno, que de por sí es un gobierno débil, desde el vamos, tiene 41 diputados. Claro. O sea, y para más allá, digamos, de la conexión o ahí de Juntos por el Cambio, que un núcleo duro que también apoya. Sí, exactamente, pero aún así con la suma del PRO, si queremos que es el aliado más cercano, si no termina logrando mayoría. A una mayoría en Cámara de Diputados. Exacto. Entonces está limitado en el Congreso, y creo que si disimula esa debilidad con una ideología de fortaleza. Bien. ¿No? O sea, mostrando al león. Claro. Entonces, lo mejor que podés hacer para disimular la debilidad es mostrarte fuerte, mostrarte confrontativo, plantado en el ring. Entonces, es una forma, ¿no?, de alguna replegar un poco y ganar tiempo. Sí, volviendo un poco a lo que me planteabas, está el tema del desembolso del FMI de los 15.000 millones que el gobierno está esperando. Y al mismo tiempo está esta negociación con la ley Omnibus. Claro. Que de alguna manera la cercanía a la tirante relación que tuvimos los episodios con Nacho Torres, que tuvimos episodios con todos los gobernadores, desde digamos, incluso con el gobernador Puyaro, con todos los gobernadores hubo conflicto. Sería una buena señal para la gobernabilidad del gobierno encontrar un consenso con esos gobernadores para la ley Omnibus en el Congreso. Sería una buena noticia. Porque hasta ahora, si hay algo que no se ha construido, es la gobernabilidad. Claro. Seguimos como en una campaña extendida. El presidente se muestra como un candidato, como un antisistema dentro del sistema, hasta incluso por momentos, en algunas entrevistas, desconociendo su investidura presidencial. Sí, hablando en contra del Estado, digamos, cuando está representando el Estado. Pero al mismo tiempo él juega con esa narrativa porque sabe que le da resultado y sabe que en este tiempo le da justamente tiempo, valga la redundancia, para llevar adelante en su momento de mayor vulnerabilidad estas 2 cuestiones. Claro. Que se destrabe el desembolso del fondo, que eso es una cuestión del ministro Caputo, y al mismo tiempo darle cierta viabilidad a la política. Total. Alan, la idea o por ahí la estrategia que tiene hoy el gobierno es el presidente que hable el presidente, que se muestre, si se muestra confrontativo el presidente, que si tiene que dar un mensaje que lo dé por Twitter,
Porque también me parece que hay una estrategia de comunicación en ese sentido, ¿no? Hay una cuestión ahí que, bueno, lo hemos discutido con Lucio Buberman, colega, y Leonardo Moteta, de que teniendo a Dorni como vocero presidencial, lo que hacía el gobierno anterior era ponerle a Gabriela Cerruti y la marca se la llevaba a Gabriela Cerruti. Milei es como que él no renuncia a ese personaje que ha construido. Que incluso en estudios cualitativos lo que asocia es que mucha gente cree que no es un personaje, es él auténticamente. Y por eso le cree. Claro. Entonces, hoy su activo es la credibilidad. Hoy su activo es la palabra. Hoy su activo también es la motosierra. ¿Por qué? Porque con la motosierra muestra que está cumpliendo con la palabra empeñada. Claro, claro. Ahora, de lo que no se va a hablar es de la licuadora. De por qué un jubilado recibe una jubilación en 2 cuotas. Exacto. O, en su momento, la comparativa del decreto de aumento de sueldo del gabinete, que llegó con el puño y letra del presidente. Eso fue una bala que le entró al gobierno y que posteriormente, digamos, intentó ser tapada con otro tema porque claramente era un tema que lo desfavorecía. Total. Porque tiene que ver con el nivel de ingreso. Cuando hablamos de inflación hoy, no solamente es la inflación en sí, sino es del poder de compra que tiene cada bolsillo. Totalmente. Es decir, no llego a comprar una leche, un aceite, tuve que cambiar de marca de algo, incluso que un ingreso ya no alcance para lo básico elemental. Claro, ni más ni menos. Estamos hablando, digamos, ¿no?, de una familia clase media baja, promedio. Si tenemos que hablar de los changarines, una situación realmente alarmante. Total. Quiero hacer una pausa para seguir hablando. Después queremos hablar, nombraste recién Nacho Torres, nombraste el tema gobernadores, se viene el Pacto de Mayo. Falta, de acá a mayo puede pasar cualquier cosa, 25 de mayo puede pasar cualquier cosa en Argentina. Pero bueno, es un tema también que te lo quiero consultar y que lo quiero seguir charlando, y tenemos algunas plaquitas más que en un ratito vamos a estar seguramente analizando. Pero hacemos una pequeña pausa, estamos con Alan Stumble, seguimos analizando la política en la República Argentina, por supuesto lo que puede llegar a venir en el futuro y algunas cosas más que en un ratito las contamos. Pausa y ya venimos. Hola, soy Diego Mateo y queríamos transmitirles la preocupación que tenemos con la enfermedad del dengue. Sabemos que el mosquito es el que transmite el dengue y otras enfermedades y bueno, entre todos tenemos que darle batalla. Es muy importante poder tener el patio en condiciones, la casa obviamente también, no tener recipientes con agua, el descacharreo es fundamental. El uso de repelente también es muy importante. Así que bueno, además de todo esto le vamos a dar algunas recomendaciones más y esperemos que todos juntos podamos combatir al mosquito. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Punta Chacra, San Jerónimo.
Agua, luz, gas, cloacas, cordón cuneta, ubicación estratégica. El mejor lugar para vivir. ¿Quieren escuchar y ver música de otras épocas? ¿Quieren recordar momentos vividos? Los invito a compartir música para no olvidar, sábados y domingos a las 21 horas. Que te despierta el corazón. Contrata tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatines eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. lasegundaonline.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Supermercado Superpunto, todo en el mismo lugar y con la mejor atención. Te esperamos todos los días en el cruce de rutas 9 y A012, Roldán. Seguimos en este miércoles de Hoy por Hoy, seguimos hablando con Ana Lestumbo, le estamos haciendo un repaso y un análisis de la política a nivel nacional, ¿no? Con la imagen propia del presidente Javier Milei, lo que va a venir también en acuerdos políticos, si es que los hay, en un rato lo vamos a estar hablando, pero seguimos repasando, como es consultor y licenciado en ciencia política también Alan, nos quedaba también cuál es la preocupación muchas veces de los votantes, y está bueno que ahora vamos a repasar uno de las placas que está distribuido entre los votantes de cada uno de los espacios políticos, ¿no, Alan? Sí, por electores. Por electores, ahí claro, está. O sea, de acuerdo a la última elección, ¿cuál es el cruce con las preocupaciones? Vamos a ver un consenso transversal entre inflación, tanto de la Libertad Avanza, Unión por la Patria. O sea, es como que cruzamos la grieta. Ahí está. Ahí sí el problema, me parece, de la Argentina, de que todos coinciden, ¿no? Hay un consenso general en que la inflación es el problema principal de la Argentina. Ahora, si empezamos a ver delincuencia e inseguridad, prima más en Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza, mientras que Unión por la Patria, en el votante de Unión por la Patria, empezamos a ver la composición más desagregada del bolsillo, ¿no? Claro. El problema son los bajos salarios, la pobreza, la falta de trabajo, bueno, endeudamiento externo por la cuestión del Fondo Monetario y el retorno de Caputo. Y recién ahí viene la delincuencia y robos. Exacto, y recién ahí viene delincuencia. Mientras que del otro lado vamos a ver casi en simultáneo, casi como si fueran hermanos. Sí, impresionante. Corrupción y los políticos. Y esto refuerza lo que veníamos hablando antes. De por qué Milei dice lo que dice, por qué habla como habla, por qué dice los políticos, por qué dice el Estado es una organización criminal. Tiene sentido la lucha y la cruzada contra la casta porque sus electores creen en ese discurso. El horizonte va para ese lado. Exactamente. Digamos. Muy bien, perfecto. Ahora uno se pone a ver, bueno, cuáles son los temas y ahí uno realmente entiende, ¿no? Del por qué el resultado en el balotaje, digamos, por qué esos votos que muchas veces se habían hablado en un momento, bueno, no sé si los votos de Patricia Bullrich van a ir todos para el propio Milei. Bueno, ahí me parece que queda también claro, ¿no? No, está claro de que era un universo mucho más compatible y de que claramente estaba al caer. Que se intentó por parte de Unión por la Patria en su momento de persuadir al votante radical, se intentó jugar con el voto en blanco, pero no. Claramente son compatibles esos electores y ya están hermanados. Y podemos decir hoy, digamos, en base a los estudios, que el León se está comiendo el PRO. Claro, o sea, ahí ya está jugando todo, está jugando con los titulares, vamos a decirlo, Milei, ¿no? Más allá del PRO y más allá de Mauricio Macri, que también aparece como una figura importante en la política. Una figura importante que no logra gravitar en la alianza con el gobierno y se está dando cuenta, y los principales, si se quiere, referentes del PRO se están dando cuenta, de que cada vez tienen un rol minoritario. Y que simplemente van a quedar bajo la línea de mando de seguir en esta situación del gobierno. Pacto de Mayo. El Pacto de Mayo todavía falta un montón, 25 de mayo, lo dijo el propio Milei en la apertura de sesiones. En el medio uno dice, bueno, acuerdos seguramente con los gobernadores para tratar de llegar a eso. No parece que haya muchos acuerdos hasta el momento, ¿no? Hay más cruces que acuerdos por lo que se ve. Es que
la confrontación y, como veníamos hablando, el estímulo hacia el conflicto lo legitima. Claro. Entonces... ¿Los gobernadores tienen miedo de eso? Es decir, no me quiero pelear con el presidente porque tiene mucha aceptación y a lo mejor me baja la imagen positiva a mí. Qué sé yo, me queda lo de Nacho Torres, el gobernador de Neuquén. Lo de Nacho Torres. El tema es que de los gobernadores es el conflicto y el apriete entre los recursos y la disponibilidad presupuestaria y la legitimidad. Porque en la legitimidad, si bien ellos ganaron, también Milei ganó sus provincias. Totalmente. Y Milei sabe eso y lo dice públicamente, lo dijo el otro día en la entrevista, dice, yo gané en sus provincias. Y él se autopercibe como dueño de sus votos. Claro. Y ahí hay una cuestión de ambos son legítimos, ambos han sido votados, ambos comparten esa legitimidad de origen, pero él la explota como asociándolos a los gobernadores a, bueno, si se oponen a mí, están del otro lado y son casta. Claro. Pero al mismo tiempo los gobernadores saben de que tienen que lograr algún tipo de acuerdo, algún tipo de consenso y no llegar a un punto de intransigencia. Total. Porque hay que gestionar. Claro. Es muy simple como eso. Hay que acordar paritarias, hay que financiar el sistema de transporte, hay que resolver... sí, cada uno tendrá su agenda de prioridades, como fue en su momento el gobernador Puyaro, que salió a defender el impuesto, digamos, la oposición a la puesta de retenciones. Claro. Entonces cada uno tendrá su agenda de prioridades para discutir. Claro. Bueno, el tema justamente de Nacho Torres, en su momento, que ya parece que fue hace un montón, pero... Sí. Pasaron tantas cosas que quedó viejo ya. Pero bueno, tuvo repercusión cuando dijo, le vamos a cortar el gas. Y sacaron un comunicado entre todos los gobernadores de la Patagonia. Claro. Ahora, ahí hay algo que sí creo que hay que prestar atención, es a la comunicación entre gobernadores. Si el gobierno central, el gobierno nacional, aprieta demasiado las partidas presupuestarias, puede que se abran algunos canales de conexión entre gobernadores más allá de sus identidades partidarias. Bien, es un buen punto. La ley Ómnibus, ahora que trata de volver en otro encuadre, ¿puede llegar a ser también un punto de acuerdo para llegar al Pacto de Mayo? Y yo creo que ahí el gobierno está buscando una victoria. Una victoria que... ¿Necesita una victoria en la legislatura? Necesita una victoria, sí, porque si bien el intento inicial fue mostrar fuerza, en palabras de Sturzenegger era mostrar un cambio de régimen, si bien el decreto en base y la delegación de atributos al Poder Ejecutivo por parte del Congreso son anticonstitucionales. Bien. Se buscó dar esa imagen. Simplemente el decreto tuvo un voto negativo en el Senado, fue vetado en el Senado, eso le queda a la Cámara de Diputados, o sea que si eso sale se vota, como dijimos antes, y la ley Ómnibus se cayó. Entonces claramente necesita generar una aprobación de alguna ley para mostrar algún resultado concreto. Sí, que es lo que venimos fuerte hablando. Ahí en la legislatura, ¿no? Si no, vamos a persistir en la batalla cultural, la narrativa. Completamente. Que no, o sea, lo único concreto que va a poder mostrar a lo sumo es cerrar Telam, de financiar el Inca, sacar cocineros argentinos, pero después en términos de reforma no va a haber mucho. Últimamente uno por ahí escucha, lo escuchaba el otro día ayer Llora, bueno, lo escuchaba Nacho Torres, que ahora también bajó un poco el pie el acelerador, que son por ahí los opositores que los dice el gobierno, los opositores, el núcleo blando que puede llegar a negociar. Y se lo notan como, incluso el propio Puyaro, como que sí, están dispuestos a llegar al Pacto de Mayo. ¿No pasó lo mismo, digamos, con el tema de la propia ley Ómnibus? Digamos que en su momento, bueno, hace falta una reforma, hace falta que se aprueben diversos temas, pero después cuando llegó el momento, hubo muchos diputados que responden a los gobernadores que se tiraron para atrás en esa votación. Digo, ¿acá puede pasar lo mismo para el propio Pacto de Mayo o no? A priori creo que se tomaron notas del caso anterior.
Porque en el caso anterior se fue a fondo sin política y así como se fue. O fue como diciendo, le marcó la cancha a los gobernadores y venía a negociar. Exacto. No funciona así la política. Claro. Estamos hablando de que justamente Milei ahora tiene el desafío de dejar de hacer un poco de campaña y pasar a hacer gobierno. Claro. Y empezar a ejercer el poder como un gobierno. Y eso se llama gobernabilidad. Claro. Entonces, necesita sí o sí construir consensos. Él es reticente al consenso, porque lo califica negativamente, y por eso delega esa tarea en Guillermo Franco y Pose. Él no negocia, los que negocian son ellos. Exacto. ¿Por qué? Porque volvemos de vuelta, la legitimidad está en su credibilidad y en su estilo. Entonces, quienes van a llevar la tarea de negociación son ellos. Ahora, volviendo, después con el tema de los opositores, ellos van a elegir selectivamente, lo han elegido a Kicillof como opositor, claramente, lo han atacado. Saben que es el rival a lo mejor, ¿no? Dentro del futuro político. Y además, el peronismo está en un proceso de reconfiguración. Todavía creo que está asimilando un poco el golpe de post-balotage. Claro. Y Kicillof a priori, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, siempre es un sillón, la plata, que te posiciona con un cierto liderazgo y ciertas credenciales a futuro. Además que, dentro de todo es joven, entonces obviamente va a tener proyección. Sí llama la atención el llamado de la rebelión fiscal contra la provincia de Buenos Aires. Es cierto. A no pagar los impuestos. Que si bien en ese sentido es liberal, al mismo tiempo está conviviendo con la vuelta del impuesto a las ganancias en la nueva ley ómnibus. Entonces, ese tipo son las contradicciones que cada vez son más frecuentes dentro del gobierno de Milei. Quiero hablar de la oposición, me queda también lo de la oposición y vamos a poner la plaquita de la dirigencia, cuál es la imagen que tiene la dirigencia en estos momentos. Obviamente que hay imágenes y hay consultas de acuerdo también a dirigentes, por supuesto, oficialistas, pero empiezan a aparecer también figuras que están dentro del ámbito de la oposición. Patricia Bullrich es, Victoria Villarruel estoy viendo ahí también, ¿no? Que tiene una imagen muy buena, son como los pilares que tiene la imagen de gobierno. Sí, y no es casual, muchos colegas estuvieron hablando en este tiempo de por qué, si bien Milei sacó de entrada de sus filas iniciales tanto a Pípora como a Marra, ¿por qué no a Villarruel? Y es por esto. Tiene mucho más porque Villarruel tiene mucha aceptación y también cae muy bien en el sector de Juntos por el Cambio. Hay una interna ahí también, ¿no? Exactamente. Importante. Y Villarruel no está siendo desgastada por ningún tipo de gestión. Exacto. Entonces el Senado te permite al mismo tiempo blindarte y sacar músculo político en la negociación. No tiene costo para Villarruel marcarle la cancha a Milei, como fue la caída del decreto. Exacto, ni más ni menos. Porque después se sacaron una foto en el Día de los Veteranos de Malvinas y Milei se da cuenta que contra ella no puede. Claro. Pero sí empezamos a ver otra vez una nueva edición de internas entre presidentes y vicepresidentes. Claro. También está, el tema de la Cámara de Diputados. Y retomando un poco esta placa, Patricia Bullrich es como la dama de hierro al mismo tiempo de Javier Milei. ¿Que se empieza a despegar del PRO también? Totalmente se despegó el PRO. Uno, que ya no es más la presidenta del PRO. Y dos, que se sumó al gobierno y ya es parte de la Libertad Avanza. Claro. Porque ya entendió esta metamorfosis que se está dando en el electorado. Total. Mientras que si vemos a Macri, vemos que está mucho más desgastado. Mucho más desgastado que Cristina Kirchner también ahí. Sí. Que muchas veces es el paralelismo, ¿no? De lo que ha dejado Macri y lo que ha dejado Cristina. O sea, Cristina todavía mantiene ese núcleo duro, cosa que ese núcleo duro de Mauricio Macri se puede haber ido con Javier Milei. Exactamente. El número para quienes nos están acompañando del otro lado, el más oscuro es el más intenso, el más duro, y el más claro es el blando, el que puede variar un poco, que no es tan intenso, o sea, su gusto o si se quiere, su disgusto. Claro. Pero vemos dentro de lo que es la oposición a Axel Kicillof como uno de los más fuertes. Y también estuvo circulando en estos días a Juan Grabois, ¿no? Con Grabois una también, buena ¿no? imagen, sí. Tiene que ver un poco con... Opositores son los que hablan hoy.
hasta incluso Alberto Fernández ha aparecido muy activo en Twitter. Es cierto. En esta reconfiguración del peronismo se está valorando mucho al que sale a hablar, al que sale a ordenar, aunque sea un poco discursivamente a la base o al militante peronista que está sufriendo del otro lado. Bueno, la aparición de Guillermo Moreno. ¿no? Guillermo Moreno en versión streamer. Claro. Son estas nuevas reconfiguraciones y también del lenguaje político. Total. Entonces, bueno, el peronismo se está rearmando después del golpazo del año pasado y Milei está resistiendo con su narrativa esperando tener algún resultado concreto demostrable. Total. Mientras tanto, el lenguaje económico es más macroeconómico, es decir, un trader o el sistema financiero está maravillado con los resultados, pero la microeconomía está siendo depredada por la macroeconomía. Exacto. ¿Qué quiere decir esto? Que no están hablando de cuánto está el litro de leche, sino que están hablando de cuánto están los bonos. Cierra la planilla del Excel, pero no cierra el bolsillo de la gente. Para nada. Claro. Entonces, en esa discusión, hasta los economistas, bueno, el otro día, un informe de esta semana fue muy citado, es Marina del Poyeto, sí, con quien hemos trabajado en Ecogo, haciéndole informes políticos en su momento, y ella marcaba cómo la desregulación de todos los precios dispararon desde 2018 a ahora, si tomamos la cuerda, ha habido aumentos de más del 3000%, claro. Pero los salarios siguen pisados. Totalmente. Entonces, ¿cómo el liberalismo le pone precio al salario y no le pone precio a las góndolas? Total, total. ¿Qué tiene que hacer la oposición hoy? Vamos a decirlo el peronismo, porque me parece que hoy el peronismo puede llegar a ser la primera oposición, para tratar de buscar la manera de ser una oposición que, bueno, tenga un plan de gobierno, que se muestre, digamos, competitivo para poder, seguramente, bueno, empezar a llevar adelante una militancia hasta llegar dentro de los próximos 4 años para la gobernación? Creo que en este proceso de reordenamiento, uno es renovar la fe de los propios. Y creo que el acto del Día de la Memoria ha sido, en ese sentido, para el peronismo, un momento de encuentro o de reencuentro con su identidad. Pero al mismo tiempo creo que tiene que haber un orden en cuanto al contradiscurso. El gobierno y Javier Milei, y principalmente, bueno, Santiago Caputo, que es quien se encarga de todo el rol estratégico de la agenda y de qué temas están y qué temas no están, es muy hábil al abrir demasiado los temas, demasiada variación, demasiados colectivos atacados, que hace difícil la reacción. Porque un día te hablo del Inca, al otro día te hablo de Telam, del CONICET, claro. Y entonces la variación es distinta de abordar el absoluto. Cuando querés hablar de algo ya se está hablando de otra cosa. Pero sí creo que el peronismo de a poco va encontrando el timing sobre qué temas responder y qué temas no. ¿Quiénes responden? Y quienes responden, eso es un poco lo que al elector del peronismo en los estudios es lo que le está preocupando, ¿no? Es decir, no encontramos... No hay un referente... Un referente claro. Tal vez, justamente volviendo a lo que dije, oposición es el que habla, es justamente al que yo puedo escuchar, bueno, lo referencio como un opositor. Lustó aparece como oposición, ¿no? Lustó se está plantando porque, bueno, entiendo que verá en el juego una beta entre el radicalismo que acompaña, que está más representado por De Loredo, claro, y un radicalismo disidente que en su momento fue Manes y ahora se sumó Lustó a esa vocería. Exacto. Mucho más emparentado, bueno, Jacobiti también en estos días ha sido contundente con el tema de los presupuestos universitarios. Pero yo creo que si el gobierno no atiende la microeconomía, el clima social va a cambiar. Va a dejar de ser tan favorable y puede pasar a ser desfavorable. Los números muchas veces de la inflación que seguimos, por ejemplo al mes, si no bajan del 10%, esto que quieren llevar a un dígito la inflación, ¿eso también puede llegar a ser clave? Ojo con atarse a los números y a los indicadores como un hecho de festejo. Claro. Porque recordemos lo que le pasó al superministro Massa. Sí. Que él se ató a que iba a ir bajando mes a mes y que iba a decir vamos a llegar a abril con 4 y vamos a... Cuando uno se ata a los indicadores en la Argentina, muchas veces el margen de error es muy grande. Total.
Sí, la inflación puede estar siendo medianamente controlada, si se quiere, en la percepción, porque lo que se planchó es el consumo. Claro, no hay nada de consumo. Entonces, esto es algo que el Fondo Monetario le está reclamando al gobierno. Dice, no es un ajuste, es una contracción de gasto. Que genera recesión. Para que el vecino entienda. Es como si mañana digo, bueno, tengo más plata en mi cuenta bancaria porque no pagué la cuota de la escuela. Claro, o sea, no pagué la cuota del club. El superávit tanto financiero que se habla es porque no se pagan las deudas, digamos. Exacto, no pagué el celular. Claro, nada, el agua tampoco lo voy a pagar. Claro. Y bueno, entonces tengo superávit. ¿Cuántos meses podés tener ese superávit? Exacto. Y eso es lo que el fondo le está reclamando. Ahora, paradójicamente, el Fondo Monetario parece que está a la izquierda del gobierno. Sí. Que, bueno, Lilita Carrió se refirió a eso con cierta ironía. Pero le reclama un poco más de consenso, un poco más de sensibilidad social, un poco más de... No se olviden de la microeconomía, no se olviden del bolsillo. Claro. Porque está bien, riesgo país 1200, el dólar bajando... Sí, números que no se terminan de interpretar después en el día a día, la persona de fenómeno barrial en los mercados. Claro. Sí, bueno, para el que es corredor de bolsa está buenísimo. Claro. Pero el tema es el jubilado, claro. El tema es el que sale, el padre de familia, la madre de familia, que al fin y al cabo lo único que quiere es llegar a fin de mes tranquilo y poder darse un gustito, disfrutar. Eso es algo que también se vio en los estudios cualitativos, es la resignación de gustos. Y hay una cuestión ahí dentro de no me lo merezco. ¿No me merezco que estoy pasando esto? No me merezco dejar de usar el auto. Claro. Ejemplo. Y estamos hablando de un sector, una persona, todos anónimos claramente los estudios cualitativos, pero una persona de 30 años con estudios universitarios que dice yo no soy abogada, no estudio abogacía, para no usar el auto. Claro. Y volver a usar el colectivo como si fuera un estudiante. Ahí, se ve un retroceso. Ahí es donde empieza a jugar un poco hasta dónde puede soportar la clase media. Claro, exactamente. Es la percepción de que si esto es un esfuerzo temporal corto, es aceptable. Lo hago, le doy mi cuota de fe al gobierno. Ahora, si esto es algo permanente, si se empieza a decodificar en ese sentido, yo no sé hasta dónde puede soportar con este tipo de medidas. Con solamente un discurso, claro. Sin alguna mejora sustantiva en la economía real. Claro. Esa es la trampa de la macroeconomía. Y bueno, o sea, yo no soy un economista experto ni nada, pero la biblioteca de los clásicos económicos dice que cuando hay recesión económica un plano ortodoxo es contraproducente. Y eso lo descubrió Keynes en 1930. Pero bueno, son cuestiones que no es mi campo, entonces no se lo voy a dejar a los expertos. Alan, gracias por venir, y bueno, por todo el muchas análisis, gracias a vos, Juan, y bueno, le quiero mandar un saludo a Nelda. Por favor. Y también a mi abuelo Roberto, que se cayó de la bici y se está recuperando. Se está recuperando, ¿no? Así que bueno. Eso es importante. Sí, es importante que se cuide y bueno, que se recupere, se viene el cumpleaños. Bueno, a prepararse para eso. Alan, gracias por venir. Gracias, Juan, por la invitación. Bueno, Alan Stumbol, un lujo que hemos tenido también hoy por hoy para hacer este análisis importante, ¿no?, de lo que está pasando en la realidad política, económica en la República Argentina, qué es lo que va a pasar también para lo que viene, algunos conceptos muy claros también que nos dejaba Alan y que enriquecieron también un poco este análisis de actualidad que estamos haciendo. Nos vamos, se quedan en la pantalla de Canal 4 Regional, el próximo miércoles como siempre volvemos. Gracias Mariano Galama, no lo tuvimos al pelo, lo tenemos de vacaciones, así que estuvo Mariano Galama aquí en los controles acompañándonos también en la noche de hoy por hoy. Que tengan linda semana, hasta la próxima jornada, chao.